¿Alguna vez olvidaste dónde dejaste las llaves o el nombre de alguien al que acabas de conocer? Seguramente sí, pero ¿cuándo es que estos olvidos dejan de ser simples distracciones y empiezan a convertirse en señales de alarma? El Alzheimer es una enfermedad silenciosa que comienza lentamente con olvidos frecuentes. En este video vas a descubrir cuáles son esos pequeños síntomas que podrían indicar que tú o alguien cercano a ti está padeciendo algo más grave que simples olvidos frecuentes. Porque la prevención comienza sabiendo reconocer las señales. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta directamente al cerebro, destruyendo poco a poco las neuronas encargadas de la memoria, el pensamiento y la conducta. Solemos pensar que solo afecta a personas mayores, pero la realidad es que los síntomas pueden empezar a aparecer a partir de los 30 a los 40 años de forma muy sutil, para luego progresar a tener síntomas cuando seas adulto mayor. Se suele pensar que demencia y Alzheimer son sinónimos, pero no es así. Demencia es un conjunto de síntomas que ocasionan deterioro cognitivo y te hacen disfuncional en tus actividades cotidianas. O sea, no es una enfermedad como tal. La enfermedad por Alzheimer es la principal causa de demencia. Entonces, digamos que el Alzheimer es la causa principal de demencia. La enfermedad de Alzheimer ocurre principalmente por una acumulación de dos proteínas, la proteína beta amiloide y la proteína. Estas proteínas forman depósitos en las neuronas que las dañan y las destruyen, afectando funciones esenciales como la memoria o el razonamiento. Aunque no existe una causa exacta de la enfermedad por Alzheimer, sabemos que sí existen varios factores de riesgo. Edad. La edad avanzada es el factor de riesgo más importante. Desde los 65 años el riesgo aumenta considerablemente. Factores genéticos. Algunos genes pueden incrementar el riesgo, especialmente cuando existen familiares directos con enfermedad por Alzheimer. Estilo de vida, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, sedentarismo y dieta poco saludable incrementan el riesgo. Lesiones cerebrales, golpes fuertes en la cabeza o traumatismos craneoencefálicos previos también aumentan el riesgo. Dormir mal. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro realiza una especie de limpieza eliminando los productos dañinos. Entre esos productos se encuentra la proteína beta amiloide. Dormir poco o mal dificulta este proceso, permitiendo que estas proteínas se acumulen más fácilmente, lo que aumenta el riesgo. En México se estima que más de 1.3 millones de personas viven con enfermedad por Alzheimer, lo que representa entre el 60 al 70% de todos los casos de demencia en el país. Esta cifra podría aumentar hasta los 3.5 millones para el 2050, impulsada por el envejecimiento acelerado de la población. La prevalencia de demencia en personas de 60 años o más se ha estimado en un 7.9%, siendo más prevalente en mujeres que en hombres, y más prevalente en áreas rurales que en urbanas. Además, se calcula que en México se presentan 27 nuevos casos por cada 1,000 habitantes por año en personas de 60 años o más. La incidencia de la enfermedad se va duplicando a partir de los 65 años, llegando hasta un 32% en individuos mayores de 85 años. No. Si olvidaste dónde dejaste las llaves o el nombre de alguien que acabas de conocer, no tienes por qué acudir con el médico. ¿Cuándo deberías de acudir con el médico? Hablemos de deterioro cognitivo leve. El Alzheimer puede comenzar muchos años antes de que aparezca el primer síntoma. Olvidar cosas de vez en cuando es normal, sobre todo si estás estresado. Puede que tengas síntomas cognitivos frecuentes sin que esto interfiera con tus actividades cotidianas de forma significativa. Por ejemplo, dejar la estufa prendida, olvidar citas o conversaciones recientes, te desorientas en lugares conocidos o te cuesta trabajo seguir instrucciones. A esto se le llama deterioro cognitivo leve. Esta etapa se puede revertir, te puedes quedar en ella o puede progresar hacia una demencia. Si has notado que estos olvidos comienzan a ser muy frecuentes o comienzan a interferir con tus actividades cotidianas, es ahí cuando deberías acudir con el médico. Esto para evaluar el riesgo de si tu deterioro cognitivo puede progresar hacia una demencia por enfermedad de Alzheimer. Si tu deterioro cognitivo leve progresa, entonces ya estamos hablando de una demencia. Lo más frecuente es que sea por enfermedad de Alzheimer. Con este diagnóstico ya no hay marcha atrás y siempre progresa a estas 3 etapas. En la etapa temprana, que es la más leve, se pueden observar olvidos frecuentes, citas o eventos recientes. La persona puede estar preguntando cosas de manera repetitiva y hay dificultad para encontrar palabras o seguir conversaciones. A esta etapa a menudo se le confunde con el envejecimiento normal. Después viene la etapa intermedia o la moderada.
donde se presenta una desorientación en tiempo y lugares. Ya hay mayor dificultad para actividades básicas de la vida diaria, como cocinar, vestirse o manejar dinero, entre otras. Pueden existir cambios del comportamiento como paranoia o agresividad. En esta etapa se requiere supervisión y apoyo de forma constante. Y por último, la etapa avanzada o la más grave, donde la persona no reconoce a sus seres queridos o su entorno. Hay dificultad para hablar y moverse con autonomía. Pueden presentarse alucinaciones, apatía, pérdida del control de esfínteres y funciones corporales. Puede hasta incluso presentarse convulsiones. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para que esta información llegue a quien la necesite. Para saber si alguien tiene Alzheimer, los médicos comienzan con una entrevista al paciente y a sus familiares. Hacen preguntas sobre su memoria, su comportamiento y cómo se desenvuelve en su entorno. Luego se aplican pruebas sencillas de memoria o dibujar un reloj. Esto para evaluar la memoria y otras funciones del cerebro. También se pueden hacer estudios de resonancia magnética o una tomografía, esto para ver el estado del cerebro y descartar otras causas como tumores, infartos o acumulación de líquido. En algunos casos se hacen estudios más especializados como análisis de líquido cefalorraquídeo o tomografías con sustancias que marcan las proteínas que se encuentran en el Alzheimer. ¿Cómo se distingue de otras enfermedades? Hay otras enfermedades que también pueden ocasionar demencia, no solo existe el Alzheimer. Existe la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, demencia vascular y existen otras causas que pudieran simular una demencia como la depresión, deficiencia de vitamina B12 o alteración de las hormonas tiroideas. Por eso es importante que el diagnóstico lo haga un médico con experiencia, con pruebas y seguimiento. Cuando ya tienes diagnóstico de Alzheimer, lamentablemente ya no hay vuelta atrás. Lamentablemente el Alzheimer no tiene cura, pero existen formas de retrasar la progresión y mejorar la calidad de vida, sobre todo si se inicia de forma temprana. Como neurólogo, puedo prescribir medicamentos orales que ayudan a mantener un poco mejor la función cognitiva durante algún tiempo. También se recomiendan terapias no farmacológicas como rehabilitación cognitiva y un enfoque multidisciplinario junto con un psicólogo, un neurólogo o un psiquiatra, un terapeuta y la familia. Como en todas las enfermedades, como prevención y cuidado, siempre se recomienda ejercicio físico y mental regular, buena alimentación, dormir bien, vida social activa y control de enfermedades como diabetes e hipertensión. Mitos y realidades del Alzheimer. Lamentablemente sí, a partir del diagnóstico tiene una sobrevida aproximadamente de 5 a 10 años. No, el Alzheimer es una enfermedad. No, también se puede presentar en personas más jóvenes, existen unas formas de inicio temprano. No, no es el único síntoma, puede afectar otros dominios cognitivos como el lenguaje, el juicio, razonamiento o la personalidad. Verdadero, nunca en la infancia. Demencia senil es un término coloquial mal empleado que a menudo se refiere a la enfermedad por Alzheimer. Apoyar a alguien con Alzheimer requiere de mucha paciencia, empatía y estructura. Aquí hay algunos puntos clave. Infórmate. Entender la enfermedad te ayuda a reaccionar con compasión. No tomes los olvidos ni los cambios de humor como algo personal. Habla claro y con calma. Usa frases cortas, sin corregir constantemente. Sé amable y directo. Crea rutinas. Tener horarios fijos para comer, bañarse o dormir reduce la ansiedad y crea mayor seguridad. Adapta el entorno. Etiqueta objetos, elimina peligros y hace el espacio más seguro y predecible. Fomenta pequeñas decisiones. Permítele participar en tareas sencillas para mantenerle su autonomía. Cuida también al cuidador. No te olvides de ti. Busca apoyo, descansa y si necesitas ayuda, pídela. Conecta desde lo emocional. Aunque la memoria falla, las emociones siguen presentes. El afecto, la música y los momentos compartidos siguen teniendo valor. El Alzheimer puede cambiar muchas cosas, pero no borra lo esencial: el derecho a ser tratado con respeto, la capacidad de sentir amor y la necesidad de sentirse acompañado. Hablar de Alzheimer importa. Entenderlo es el primer paso para enfrentarlo con humanidad. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima entrega.